Bueno, hoy tenemos entre manos una inversión profunda que la verdad me ha volado un poco la cabeza. El documento en el que nos vamos a meter de lleno se titula El gran juego del ábaco vivo. Y a primera vista, se presenta casi como un cuento, una serie de fábulas estructuradas para un destinatario llamado Santi. Pero lo fascinante es cómo entrelaza la figura clásica del sabio Nasruddin con principios muy rigurosos de teoría de juegos y sobre todo con la sabiduría del Nepo-Altzin-Sin. Ujú. Y fíjate que hay que detenerse un momento en ese concepto, en el Nepo-Waltzin-Sin, porque es literalmente la clave de bóveda de todo este análisis de hoy. No estamos hablando de un simple ábaco infantil para, no sé, para contar manzanas. Era una herramienta de cálculo matricial avanzadísima de las culturas mesoamericanas que funcionaba con un sistema vigesimal. O sea, podía procesar cálculos astronómicos hipercomplejos. Y utilizar este instrumento como metáfora significa que la vida humana y sus decisiones no son eventos aislados, sino un sistema interconectado donde mover una sola pieza altera el resultado de toda la matriz. Exacto. Y la misión de nuestra exploración hoy es precisamente decodificar esa matriz, porque lo que en la superficie parece narrativa infantil esconde un manual de estrategia vital increíblemente sofisticado. El objetivo que tenemos es extraer esas lecciones prácticas para que cualquier persona que nos escuche y que busque equilibrar su bienestar emocional con una acción estratégica en su día a día, pueda aplicar estos conocimientos. Y para marcar el terreno, la obra empieza con un prólogo que usa una metáfora geométrica brutal sobre la evolución de la forma. Todo arranca con un simple punto. Ese punto representa el origen, el uno, esa esencia quieta que siempre ha estado ahí. Claro, es el estado de latencia pura, digamos. El individuo antes de empezar a interactuar de verdad con el mundo que le rodea. Eso es, pero claro, el punto no se queda quieto indefinidamente. Se abre, se expande y se convierte en un círculo. Y ese círculo representa la vida en movimiento, la conexión constante entre el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Y finalmente, al empezar a girar, ese círculo se transforma en un reloj, que simboliza el paso del tiempo y el peso ineludible de las decisiones. Y lo interesante de esa perspectiva inicial es cómo prepara la mente para un cambio de paradigma radical. Nos aleja por completo de la idea de que la vida es una serie de accidentes caóticos que simplemente nos suceden y nos introduce de lleno en este concepto de el gran juego. Desde la óptica de la teoría de juegos, esto significa que cada segundo que marca ese reloj es un movimiento estratégico calculado en el tablero. Todo, absolutamente todo, tiene un coste de oportunidad y un peso específico. Pues vamos a sumergirnos en el tablero mismo, si te parece. El ábaco tiene dos lados. Vamos a empezar desgranando las 4 cuentas del lado izquierdo, que representan el mundo interior y la estructura personal. La primera cuenta nos presenta a Nasruddin y al colibrí del calor sagrado. La anécdota cuenta cómo Nasruddin va caminando y se encuentra un pequeño colibrí congelado en una rama. Alrededor de él, el resto de los pájaros revolotean gritándole de forma inútil en plan «¡Muévete, vuela!». Pero Nasruddin hace algo distinto. Forma un cuenco con las manos y le infunde su propio aliento cálido. Y gracias a ese calor, el colibrí recupera la vida y de paso sus colores verde, azul y dorado. Aquí encontramos la asignación inicial de recursos, lo que podríamos llamar la primera apuesta en este gran juego. En términos de táctica pura, un agente no puede operar en un entorno altamente competitivo si sus recursos energéticos están a cero. Es imposible. El colibrí necesita calor antes de poder siquiera intentar volar. La lección práctica aquí es la necesidad innegociable de cuidar la energía vital propia, de cuidarse a uno mismo primero, antes de intentar producir cualquier tipo de impacto en el exterior o ayudar a los demás. Y lo que me parece más revelador del texto es el contraste que hace entre el calor real y lo que llama las mesas trucadas. El calor real se obtiene de fuentes muy tangibles, ¿no? Un sueño profundo de verdad, comida viva que lleva, como dice el texto, sol adentro, refiriéndose a frutas y verduras, y el movimiento físico diario. Pero luego están las mesas trucadas, que operan literalmente como un casino donde la casa siempre gana. En lugar de apostar dinero, se apuesta capital vital. Entrar en conversaciones tóxicas, consumir la falsa energía del azúcar o buscar el estímulo rápido del alcohol, al final es sentarse a jugar en una mesa diseñada específicamente para drenar los recursos del jugador. Totalmente. Esa analogía del casino es brillante para entender el agotamiento moderno crónico.
muchas personas llegan al final del día sin energía, no porque hayan hecho un esfuerzo productivo inmenso, sino porque han apostado todo su calor vital en docenas de microinteracciones inútiles a lo largo de la jornada. Y de ahí se destila la regla número 1 del Ábaco, que dice: mi calor vital es sagrado, lo cuido, lo invierto y lo comparto desde la abundancia. Esa necesidad de preservar el capital interno creo que enlaza perfectamente con la segunda cuenta del Ábaco, que es la luz interior, y que está representada por la mariposa. La historia cambia de escenario y transcurre en un mercado donde se venden mariposas encerradas en frascos oscuros, para que la gente las compre y las guarde en cajones. Nasruddin, en cambio, pasea por el mercado con una mariposa totalmente libre apoyada en el hombro. Un hombre rico se acerca y le ofrece monedas de oro por ella, pero la mariposa lo ignora por completo y elige ir a posarse en una niña pequeña que tiene las manos vacías pero los ojos brillando de una curiosidad genuina. Si conectamos esto con el panorama general, este pasaje introduce la dicotomía entre el valor percibido por el mercado y el valor intrínseco real. La luz y el color aquí representan la autenticidad. La mariposa, que en esta narrativa se dice que susurra destinos, no persigue la fuerza bruta ni la acumulación material del hombre rico. Sigue a lo verdadero, sigue a la niña. Si lo llevamos al terreno práctico de las decisiones diarias, vemos el conflicto constante entre el yo cortoplacista y el yo auténtico. Claro, el yo cortoplacista sería el que busca esos colores falsos, la validación externa rápida, el brillo momentáneo de un entorno que muchas veces funciona como ese frasco de cristal del mercado. El frasco puede ser muy seguro, puede incluso darte cierto estatus social, pero al final asfixia la luz interior. Y las estrategias prácticas que propone el texto para contrarrestar esto me parecen preciosas. Habla de diseñar rituales de belleza real. Cosas aparentemente sencillas pero que anclan a la persona a su verdad. Cosas como dar un paseo por la sierra, prepararte un té de hierbas pero con atención plena, o rodearte de música que realmente te eleve. Porque se trata de construir una resistencia sólida frente a las demandas de un entorno que casi siempre exige homogeneidad y que nos adaptemos. Es actuar desde quien uno realmente es en lugar de amoldarse al frasco oscuro que otros han diseñado para nosotros. Y esto nos lleva directamente a la regla número 2, que establece: no suprimo al yo presente, le ofrezco a la luz más hermosa que tengo dentro. Esencialmente, es negarse a jugar a un juego de suma cero, donde para encajar en la sociedad tienes que sacrificar tu propia esencia. Y hablando de las presiones de la sociedad, la tercera cuenta aborda de frente un tema que hoy en día tiene tela, que es el ruido del entorno. Aquí entramos en el terreno del sapo y la intuición, lo que el texto llama el agua de vida. La fábula muestra a un sapo que vive en absoluto silencio junto al río. Los demás sapos del entorno lo insultan constantemente por no croar, le dicen de todo. Pero un día llega una gran riada, una inundación brutal, y el pánico hace que todos los sapos empiecen a croar desesperados, generando un ruido tan ensordecedor que nadie es capaz de percibir el peligro real. El sapo silencioso, en medio de ese caos, sube a la piedra más alta, dice una sola palabra, y ese sonido puntual genera un instante de quietud en los demás. Y en ese brevísimo silencio, todos logran escuchar el agua acercarse y pueden ponerse a salvo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el paralelismo con la sobrecarga de información contemporánea es más que evidente. El croar constante de los sapos es nuestro flujo incesante de notificaciones, de noticias tóxicas, de debates estériles en redes sociales. Todo ese ruido agota el agua de vida, que es básicamente nuestra capacidad cognitiva para procesar emociones y tomar decisiones claras y orientadas. Pero a ver, déjame hacer de abogado del diablo un momento. Porque a veces el silencio no es una estrategia superior. A veces es simplemente una forma de evitar el problema, de esconder la cabeza en la arena frente a la tormenta para no enfrentarte a ella. ¿Cómo distingue la obra entre este silencio estratégico y una mera pasividad cobarde? Es una distinción crucial y, de hecho, desde el punto de vista táctico, es brillante. Fíjate que el sapo no se esconde en el barro, sube a la piedra más alta. Su silencio no es parálisis por análisis, es una preservación deliberada de opciones. En teoría de juegos, muchas veces, la mejor jugada frente a un exceso de variables impredecibles o ruido no es actuar precipitadamente, sino observar, recopilar datos reales y esperar el momento exacto donde tu intervención tenga el máximo impacto posible. El texto señala muy bien que las emociones deben ser tratadas como mensajeras, no como ruido de fondo inútil. El reto es aprender a distinguir si una emoción nace del pánico contagioso del grupo o de una intuición profunda e individual.
De ahí viene esa prescripción tan concreta que da de pasar 10 minutos de silencio absoluto al amanecer, sin pantallas de por medio. Hay una frase en el texto que me pareció espectacular, que dice: «El águila necesita altura, el sapo necesita quietud». Sugiere que para encontrar de verdad esa intuición hay que desconectar deliberadamente de la histeria colectiva en la que vivimos inmersos. Exactamente. Y la regla número 3 lo resume a la perfección. Mis emociones son agua de vida. Las escucho, las proceso y hablo solo cuando el centro habla. Reaccionar de forma impulsiva al ruido externo es, básicamente, ceder tu ventaja competitiva en el gran juego. La quietud, aunque parezca paradójico en la sociedad actual, se convierte en el movimiento más ofensivo y poderoso que puedes hacer. Y esa quietud proporciona el terreno despejado necesario para levantar la cuarta cuenta del ábaco, que es la estructura, representada esta vez por la tortuga arquitecta. Nasruddin se la encuentra observándola mientras construye su casa. Pero ella le explica que no se trata solo del aspecto exterior. Hay un orden inquebrantable en su construcción. Primero pone los cimientos, que son la respiración y la calidad del sueño. Luego levanta las paredes, que representan los hábitos diarios sostenibles. Y por último pone el techo, que son las metas a largo plazo. A su alrededor hay otros animales construyendo casas a toda prisa, sin cimientos, buscando el atajo rápido. Cuando llega la tormenta, esas casas vecinas colapsan estrepitosamente, mientras que la de la tortuga resiste sin el menor problema. Y esto plantea una pregunta importante, porque esta fábula desmonta de un plumazo un mito muy persistente que tenemos integrado, que es esa falsa dicotomía entre el mundo material y el desarrollo interior. La obra subraya que construir una buena estructura exterior, ya sea generar unos ingresos dignos, construir una casa bien hecha o mantener un cuerpo fuerte y sano, no está para nada reñido con la profundidad espiritual. De hecho, lo material sirve para dar, como dice el texto, hogar al espíritu. El problema real no radica en desear bienes materiales o buscar comodidades, sino en carecer de una estructura real, hermosa y sólida que sostenga tu existencia cuando llega la adversidad. Porque la tormenta siempre llega. Es como la aplicación de la estrategia Minimax, ¿verdad? Minimizar la pérdida máxima esperada. La tortuga anticipa que la tormenta va a llegar. Se hace constantemente la pregunta de ¿qué pasaría si? Divide un proyecto colosal, como sobrevivir al invierno, en pequeños ladrillos manejables diarios. Y además introduce un concepto precioso de inteligencia ecológica, que es usar adobe, tierra, integrarse en el entorno respetando siempre el sistema más grande que la rodea. Efectivamente, es puro pensamiento sistémico aplicado a la vida diaria. Un hábito aislado, por muy bueno que sea, no sirve absolutamente de nada si tus cimientos biológicos, como el sueño o la alimentación, están deteriorados. Y así se forja la regla número 4, que dicta: soy arquitecto de mi vida exterior al mismo ritmo que construyo la interior. Y con esto, fíjate, cerramos las 4 cuentas del lado izquierdo del ábaco. Son la plataforma de lanzamiento. Una vez que el individuo protege su energía, cultiva su autenticidad, domina el silencio y levanta una estructura sólida, entonces y solo entonces está preparado para el impacto real en el mundo exterior. Y ese salto hacia el mundo exterior nos lleva, yo creo, a la imagen más poética y visual de todo el análisis. Es el atardecer. Nasruddin está sentado en la orilla del río junto a los 4 animales que hemos ido conociendo: el colibrí, la mariposa, el sapo y la tortuga. Todos observan su reflejo en el agua tranquila, y ese espejo del río es lo que revela las 3 cuentas del lado derecho del ábaco sagrado. Ya hemos construido todo el ecosistema interior. Perfecto. Entonces, ¿qué significan estas 3 reglas finales a la hora de la verdad, a la hora de operar en sociedad? Pues estas 3 cuentas derechas actúan como los filtros éticos y de acción a través de los cuales el individuo, que ya está estructurado, interactúa con una realidad que es compleja e impredecible. La regla 5, que vuelve a corresponder al colibrí, es la verdad. En términos de toma de decisiones estratégicas, esto significa observar las cosas exactamente como son, despojándolas de adornos, de sesgos cognitivos, de autoengaños o de esas narrativas convenientes que la mente crea automáticamente para evitar el dolor. Porque sin un diagnóstico verdadero y crudo de la realidad,
Cualquier estrategia que intentes implementar a posteriori está condenada al fracaso más absoluto. Claro, es como intentar navegar en medio del océano con un mapa que te muestra la geografía que a ti te gustaría que existiera, en lugar de los escollos que realmente hay. Te vas a hundir. Y después de la verdad, llega la regla 6, que está encarnada por la mariposa, y es la belleza. Y leyendo el documento queda claro que no se refiere simplemente a una estética visual superficial, sino a un concepto muchísimo más profundo de equilibrio integral. La belleza, en este marco filosófico concreto, se define como la armonía de las partes. Es el equilibrio de una vida bien vivida. Se trata de evitar a toda costa la optimización extrema de una sola variable si eso supone destruir el sistema completo. Te pongo un ejemplo muy claro. En el ámbito profesional, lograr un éxito financiero aplastante a costa de destruir tu salud física y abandonar tus relaciones familiares carece por completo de belleza sistémica. Es, de hecho, una estructura deforme y monstruosa. La búsqueda de la belleza es buscar proporciones correctas en todas las áreas de tu vida. Y finalmente llegamos a la regla 7 aportada por el sapo, que es la bondad. Y sé que esto a priori podría sonar un poco ingenuo o naif en medio de un manual de estrategia vital, pero el enfoque que le da el texto es tremendamente pragmático. Se trata de actuar sumando valor al mundo, de trascender de una vez el propio egoísmo y la simple supervivencia básica. Es que, de hecho, no tiene nada de ingenuo. Es la solución clásica matemática a los juegos de suma cero y a la famosa tragedia de los comunes. A largo plazo, los agentes que operan desde la bondad, entendida no como debilidad, sino como la creación proactiva de valor compartido y la cooperación mutua, son los que construyen las redes más resilientes y obtienen sistemáticamente los mejores resultados globales. La bondad es la comprensión superior de que el bienestar del ecosistema completo es lo único que garantiza tu supervivencia individual a largo plazo. Y todo este complejísimo entramado de cuentas izquierdas y cuentas derechas confluye magistralmente en el epílogo. La sabia tortuga toma la palabra y plantea una pregunta integradora que funciona de facto como la clave maestra de todo el gran juego. La pregunta es tan simple como demoledora. Dice, ¿pienso, siento y actúo desde el mismo centro? Y esa pregunta es verdaderamente el núcleo del Nepo-Waltzin metafórico. Cuando un individuo logra alinear de forma consistente las 4 cuentas de su estructura interna, es decir, su calor, su luz, su quietud y sus cimientos, con los 3 principios de interacción externa, que son la verdad, la belleza y la bondad, ocurre algo fascinante. El punto inicial del que hablábamos en el prólogo geométrico vuelve a conectar con su origen, cerrando el círculo hacia lo que la obra denomina la primera fuente. Y esto, para quienes nos escuchan, derriba por completo la idea tóxica de que la vida es una batalla campal constante, donde uno tiene que jugar contra el mundo para extraerle recursos por la fuerza. Muestra que el juego más sofisticado, el nivel experto, se juega siempre con el mundo. Cada día que te levantas y tomas la decisión consciente de resguardar tu energía frente a entornos tóxicos, de hablar desde una intuición profunda en lugar de desde el ruido, de construir sin buscar atajos fáciles, estás moviendo una cuenta de forma intencionada en ese ábaco vital. Y creo que reflexionar sobre por qué esta información es tan relevante hoy en día es vital. Para cualquier mente curiosa y ocupada del siglo XXI, este ábaco es un atajo maravilloso contra el agotamiento crónico y la sobreinformación. Nos demuestra que la verdadera sabiduría no requiere memorizar millones de datos infinitos, ni estar hiperconectado, sino dominar 7 cuentas fundamentales. Proteger la energía, ser auténtico, usar el silencio, construir con paciencia y alinear todo esto con la verdad, la belleza y la bondad. Y esto nos deja ante una encrucijada verdaderamente fascinante para concluir el análisis de hoy. El texto menciona el Nepo-Waltzin histórico, que, como decíamos al principio, funcionaba como un ordenador físico avanzadísimo. Pero la clave de esa matriz de cálculo es que cada cuenta debía ser movida físicamente, a mano, por el operador para resolver problemas matemáticos. Requería intención absoluta, presencia física y un conocimiento profundo de las reglas del tablero. Lo cual nos lleva a una reflexión final que creo que todos deberíamos llevarnos para darle vueltas. Si la vida humana, con todas sus complejidades, y nuestras decisiones diarias se calculan de forma invisible en este antiguo ábaco sagrado, donde cada cuenta representa una acción consciente. La pregunta es, ¿qué ocurre con la trayectoria de nuestro particular gran juego cuando cedemos el control?
Cuando dejamos que el piloto automático de la sociedad moderna, que está gobernado por la inmediatez, por la urgencia y por un ruido ensordecedor, haga todos los cálculos por defecto por nosotros. ¿Qué destino se está trazando realmente cuando permitimos que las preciosas cuentas de nuestro ábaco vital se queden completamente inmóviles, acumulando polvo en la matriz de nuestra propia existencia, sin que nosotros movamos un solo dedo de forma consciente? Sin duda, una pregunta formidable para llevarse al próximo momento de silencio.